Shalom, amados hermanos, y bienvenidos ahora sí a nuestra última parashá de Sefer Bereshit, del libro de Génesis. Llegamos al final, increíble cómo vuela el tiempo. Acabamos de empezar y ya estamos al final del Sefer Bereshit. Así que nos toca hoy día nuestra parashá, Vayehi. Y acá esta clase yo le he llamado la moral del principio al final del Sefer Bereshit. ¿Ok? Así que, bueno, ustedes ya saben, es verdaderamente que siempre trato de la enseñanza y conforme a la enseñanza les pongo un título, un nombre. Así que vamos a hacer nuestra oración para poder empezar la clase del día de hoy. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemitzvotav, v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Bendito eres tú, eterno nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado a ocuparnos de las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Mesheinu, amén de amén. Ok, vamos a poner estas dos pantallas. Y vamos a empezar entonces con la primera diapositiva. Ok, vamos a leer todo en toda la pantalla. Llegamos al fin de Sefer Bereshit. Parashat Vayehi es el capítulo final del libro de Bereshit, en el que el final de la historia de una familia es el comienzo de la historia de una nación. Ok, y sin embargo existe esta incertidumbre, esta falta de resolución. ¿Es esta realmente la forma adecuada de terminar un libro o de comenzar el relato épico de los orígenes de la nación de Israel? Ok, es lo que le dije yo la clase pasada. No sabemos al final cómo quedaron los hermanos ante Yosef, qué pasaría ni nada, no se nos dice. Ok, así que en realidad sabemos que esto acaba con la muerte por eso se llama Vayehi, porque es la muerte de Jacob. La parashá empieza en 47:28, cuando dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, pues fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Ok, entonces sabemos que ya se acerca la muerte, llame, bendice a los hijos de Joseph. Y esto es increíble porque la misericordia de Hashem es increíble y es perfecto. 17 años vivió Jacob sin Joseph, y ahora 17 años le regala el Eterno. Los que perdió se los da ahora en Egipto, ¿ok? Así que, de hecho, creo que este es el patriarca que más años vive, ¿ok? Más que Abraham y más que Isaac, ¿ok? Entonces vamos a seguir, a ver. Vamos a ver la siguiente. A ver. Vamos a leer Génesis, Bereshit 50, 16, 17. Eso es lo que vimos la vez pasada y es lo que le dije yo que no tiene final. Ok, dice así, en lo que leímos también en la clase pasada. Entonces mandaron decir a Joseph, tu padre dio órdenes antes de su muerte diciendo, así dirás a Joseph, te ruego que perdones la transgresión de tus hermanos y su pecado, pues te pagaron con mal. Y ahora te rogamos que perdones la transgresión de los siervos de Elohim, de tu padre. Y mientras hablaban con él, Joseph lloraba. Ok, entonces, así ya estamos viendo que está terminando el Sefer Bereshit. ¿Ok? Entonces vamos a ver de verdaderamente si encontramos una conclusión a lo que está sucediendo aquí. ¿Ok? Y Rabí Hilá dijo además en nombre de Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimón, ¿está permitido que una persona se aparte de la verdad en un asunto que traerá la paz como está declarado? Tu padre ordenó antes de morir diciendo, así dirás a José, por favor perdona el crimen de tus hermanos. Jacob nunca dio esta orden, pero sus hijos le atribuyeron falsamente esta declaración para preservar la paz entre ellos y José. Ok, lo que justo hemos estado tocando el tema en la clase anterior, la verdad, la mentira. Ok, ellos, por el temor que tuvieron de lo que le habían hecho a Joseph, a pesar de que Joseph les había ya dicho, no se entrezca, no se, Elohim es el que nos mandó para conservar, ya les había dicho que era Elohim, que no sentía ningún resentimiento. Sin embargo, ¿ellos qué? Seguían teniendo miedo.
no confiaron, todavía no confiaban en Joseph, en que entendía que Elohim es el que había hecho todo esto. No entendieron sus palabras. Y como tienen miedo, ¿qué cosas inventan que el padre había hecho eso? Imagínense, además, hermanos, esto es increíble, la verdad que... Ok, seguimos ahora, vamos a ver aquí. Quizás una mirada retrospectiva al comienzo del libro nos ayuda a apreciar su conclusión. Los dos primeros hermanos, Caín y Abel, fueron asesino y víctima respectivamente. O sea, uno asesinó y el otro murió. ¿Okay? Los celos fraternales condujeron al fratricidio. A medida que avanzan los capítulos, encontramos tantos hermanos que no se llevan bien que rápidamente nos convencemos de que este es, de hecho, uno de los temas principales del libro. Bereshit puede ser visto no injustificadamente como la historia de la rivalidad entre hermanos y la discordia familiar. Y es lo que hemos visto constantemente. Todo lo que hemos visto entre las madres, entre los hermanos, entre las concubinas, entre esto y el otro. Lo vimos en la historia de verdaderamente desde la creación, después de los hijos de, ¿cómo se llama? Vemos Abraham y Lot, constantemente vemos Isaac e Ismael. Imagínense la rivalidad entre Sara, como la egipcia, Hagar, en fin, y después vemos la rivalidad entre las hermanas, Rachel, Lea. Todo esto es lo que viene, después los hijos de Jacob, la rivalidad entre los hermanos, Jacob y Esaf, es decir, todo es rivalidad entre hermanos. Entonces, si esta es la enseñanza que tiene Bereshit para nosotros, ¿qué es lo que nos quiere decir? Acuérdense del principio y del último. ¿Se acuerdan? Lo que enseñamos, aprendimos de la menorá, el primero y el último. Quiere decir que en los últimos tiempos, esto es lo que hay. Así que no debe sorprendernos de la rivalidad y el odio que hay entre hermanos. Porque esta es la profecía. Esto es lo que Bereshit nos enseña. Y nos enseña que al final de los tiempos, por eso que sabemos, como lo dijimos anteriormente en clases pasadas, cuando Yeshua venga, encontrará emuná en la tierra. Imagínense, esto es increíble, amados hermanos. Entonces, por eso los rabinos se preguntan si esta es forma de acabar un libro. Ay, déjenme que se me perdió aquí el mouse. Ok. Y esa puede ser la grandeza de la conclusión del libro. ¿Cómo? A pesar de los celos y el odio que los hermanos sentían por Joseph, no recurren al derramamiento de sangre, ¿ok? Como ocurre a veces. La lección moral no es más que el menor de dos males. La venta de Joseph es preferible al asesinato de Abel a manos de Caín, o al destino de Jacob, que había sufrido por manos de Esaf si Hashem no hubiera intervenido. Aunque el progreso pueda parecer pequeño, no deja de ser un progreso. ¿Ok? Eso es lo que dicen los rabinos. A pesar de todo eso, sí hay un progreso, hay una mejoría. Por ejemplo, en el caso de vamos a decirlo, de Yitzhak y Ismael. Se separaron, qué sé yo, se fueron por su lado. El Eterno le prometió, verdaderamente hubo promesa para Ismael, o que saldrían 12 príncipes, igual que las 12 tribus de Israel. Y sin embargo, cuando muere su padre, vienen ellos dos, ¿cómo se llama? Al entierro del padre. Viene Ismael, ¿ok? E Isaac. Vienen los dos al entierro de cuando muere Abraham. Entonces, vemos por eso un progreso. Vamos a ver que realmente no es tan horrible como al principio, que de frente un hermano mató al otro. Entonces, pero vemos toda esta rivalidad, pero vemos, como dicen los rabinos, un progreso, ¿ok? Un progreso. Así que vamos a seguir, a ver. Pero el libro no termina con la venta de Joseph. No termina con Joseph superando obstáculos imposibles y elevándose a la grandeza. Termina cuando Joseph perdona a sus hermanos y cuida de ellos el resto de su vida. Esta es la verdadera grandeza de espíritu. Desde el principio hasta el final, la actitud de los hermanos hacia Joseph oscila entre la animosidad más absoluta y el desprecio más profundo, pero superan su impulso de matarlo y Joseph lleva toda su historia a un nuevo nivel
cuando los perdona. En estos términos, al comparar la moralidad exhibida al principio del libro con la del final, se hace evidente el progreso de la humanidad. Incluso en esta sórdida historia brilla algo de luz. Los primeros pasos hacia la nación se dan cuando finalmente nos convertimos en una familia. Miren esto. Eso es lo que necesitamos el día de hoy. Entender que somos un solo pueblo, una sola casa, una sola nación. Ay, hermanos, eso es lo que él dice. Y él le dijo, no temáis, ¿ok? Yo, ¿acaso estoy en el lugar de Elohim? Aunque vosotros pensasteis mal contra mí, mi Elohim no encaminó para bien. Dice, así pues no temáis, yo sustentaré a vosotros y a vuestros pequeños. Luego los consoló y les habló al corazón. O sea, vemos el perdón absoluto de este mal que le hicieron. Bueno, tal vez ustedes decir, claro, ¿cómo no va a perdonar si lo llevó a ser segundo de Faraón, tener riqueza y todo eso? Pero no, amados hermanos, porque eso no es lo que vemos en Joseph. En Joseph lo que vemos es la emuná, la fe en Elohim. Elohim está con él en todos lados, él habla de todo en todo tiempo, a todo el mundo de Elohim. Entonces no es un hombre que busque riqueza ni nada. Así que, porque si fuera así, entonces hubiera sido rencoroso con los hermanos y se hubiera vengado de ellos. Y sin embargo no es así, ¿ok? Vemos todo lo contrario, ¿ok? Entonces, ¿por qué le dijeron esa mentira a Joseph? ¿Ok? Lo que vimos en, ¿cómo se llama? En el verso 15 y el 18, que cuando el papá vieron que había muerto y el hermano le dijeron, el 18 lo voy a leer en español y en el hebreo, dice así. Entonces los hermanos fueron y se postraron ante él y dijeron, hemos aquí por esclavos tuyos. Vayihlu gam ejav, vayiplu lefanaf, ok. Y vinieron Vayehu y Vayelej, o sea, vinieron también sus hermanos y se postraron, o sea, cayeron. Esa es la palabra para caer, ¿ok? ¿Cómo se llama? Dice lefanaf, delante de él. Se cayeron de rostro de Vayomru, y ellos dijeron, Jinenu, enos aquí, leja, enos aquí a ti, leabdim, ¿cómo qué? Como esclavos. ¿Por qué? Porque esa palabra evet, que es siervo, también es la misma palabra para esclavos. No hay otra palabra en el hebreo para decir la palabra esclavos. Es siervo, ¿ok? Entonces, ¿qué están haciendo? Ellos dicen, se merecen ser esclavos. Porque como lo mandaron a Joseph a que sea esclavo como Egipto, o sea, ni siquiera están dándose cuenta del lugar donde está Joseph. Solamente se acuerdan de que lo mandaron como esclavo y qué sé yo, y acá estamos como esclavos. ¿No tienen oído para oír? ¿No están entendiendo todo lo que yo se les está diciendo? No están entendiendo nada, más hermano, que, o sea, ¿cuál es el final de esta historia? Incógnita total. Incógnita total. No se nos dice, ¿ok? Entonces, dice, tras la muerte de Jacob, este es por supuesto Talmud Babilonia, el Tratado Megilá, dice así, tras la muerte de Jacob, dice respecto a Joseph, y hasta sus hermanos fueron y se postraron ante él. Rabí Benjamín Ben Yefet dijo que Rabí Elazar dijo, esto explica el dicho popular que dice la gente, cuando el zorro está en su hora, inclínate ante él. Es decir, si un zorro es nombrado rey, hoy hay que inclinarse ante él y someterse a él. La Gemara expresa su asombro por el uso de esta parábola. ¿Llama zorro a José? Más bien, si se dijo tal cosa, se dijo así. No en relación con este versículo, sino en relación con otro versículo. El versículo que dice, e Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Acuérdense que se está inclinando cuando José viene con sus dos hijos. Con respecto a esto, Rabí Benjamín Bar Yefet dijo que Rabí Elazar dijo, cuando el zorro está en su hora, inclínate ante él, como Jacob tuvo que inclinarse ante su hijo José, que había alcanzado la grandeza. Entonces, en este comentario que estamos viendo, y lógicamente, nos acordamos de la palabra de Yeshua, dile a esa zorra aquí, a Herodes, ¿verdad? Ok. Acá estamos viendo que en este tratado,
están comparando a un ser superior, a un rey, a un líder con un zorro. ¿Ok? Entonces a nosotros nos suena eso horrible, ¿verdad? Entonces en este caso, en realidad, acá discuten los rabinos si el zorro es Joseph o más bien se trata de Jacob. Entonces, vamos a ver la siguiente. Tienen que ver varios tratados para poder entender lo que escriben los rabinos. Cada uno de ellos dijo tres cosas. Rabí Eliezer dijo, que el honor de tu amigo te sea tan querido como el tuyo propio, y no te dejes provocar fácilmente a la ira. Arrepiéntete un día antes de tu muerte. Y también dijo, calienta ante el fuego de los sabios, pero guárdate de ser chamuscado por sus carbones encendidos. ¿Cuáles son los carbones encendidos? Sus palabras. Acuérdense que vemos que Isaías le pone carbón encendido para que le purifica, o sea, la palabra. Entonces tiene que ver esto, ¿ok? Porque su mordedura es la mordedura de una zorra, y su aguijón, el aguijón de un escorpión, y su silbido es el silbido de una serpiente, y todas sus palabras son como carbones de fuego. ¡Wow! Acá tenemos muchas cosas de que Yeshua dijo. Manso como las palomas y astuto como la serpiente. Y dile a esa zorra, hoy, aquí, mañana hago estas cosas. Entonces se dan cuenta, es una mentalidad totalmente judía. Pero tiene que ver, ¿qué? Con las palabras. Con las palabras. Con las palabras que está diciendo. Son las palabras del sabio. Las palabras del sabio. Entonces, sí, miren, les voy a explicar nuevamente, lo voy a poner en la pantalla. Las palabras del sabio son carbones encendidos. ¿Por qué? Porque de verdadmente, a veces, realmente puede serse, provocarte a ti para, reanimar tu espíritu, encenderlo o apagarlo, digamos. ¿En qué? ¿Por qué? Porque no quieres seguir lo que te están diciendo, no quieres hacer caso, en fin. La mordedura de una zorra. ¿Cuánto se trata? ¿Por qué es una mordedura? Porque, ¡ay! Te mordió, porque te mordió en algo que tú estabas haciendo. Y le dijo lo que tú estabas haciendo. Lo mismo con el aguijón del escorpión. ¿Ok? Porque te está, verdaderamente está picándote, o sea, te hinca o te pica. ¿Por qué? Porque te duele lo que te está diciendo, porque te está diciendo la verdad. ¿Ok? Y también igual a lo de la serpiente. Porque sabemos que la serpiente tiene que ver con la mentira, con la palabra. Entonces, vemos pues que las palabras de los sabios son como carbones de fuego y tienen que ver con todo esto. Entonces, así que en realidad, Yeshua cuando está diciendo dile a esa zorra, ¿ok? Es dile a ese rey, a ese esto, ¿ok? Pero la verdad que nosotros siempre lo hemos tomado como un insulto. Pero Yeshua también entiende, de verdadmente, se lo está dando como, es decir, como algo sarcástico. Porque ese era un rey falso. Porque él no era el rey de los judíos, era Yeshua el rey de los judíos. ¿Ok? Así que esto pues lo ven en el Pirkei Avot 2.10. ¿Ok? Voy a compartirles otro para que ustedes vean, el último. Y ese ya va a entender un poco más. La Gemara analiza cada caso. El incidente que revela la modestia de Rabán Shimon ben Gamliel, ese es el hijo de Gamaliel, es el que acabamos de decir, ya que se refirió a sí mismo modestamente como un zorro. Ok, entonces, ¿qué vemos? Que este también es un rabino. Un rabino. Entonces, ¿qué es? Los rabinos, ¿qué hacen? Enseñan. Entonces son las palabras de un zorro. ¿Por qué? Porque el zorro es astuto, es un animal astuto. Es un animal que anda con cuidado. Es un animal. Entonces, por eso es de que la verdad no es como nosotros a veces lo pensamos, de que es algo negativo, sino que de verdadmente, ¿cómo se llama? Él dice que la sabiduría que él tiene se compara con un zorro por la humildad. Ahora, no sé qué tendrá que ver el zorro con la humildad, pero bueno, eso es lo que dicen los rabinos, así que de todas maneras me gustó porque como tiene palabras de Brit Hadashah, así podemos entender un poco la mentalidad de Yeshua cuando está diciendo algo. Tienen que entender que todos los meshalim, todas las palabras de Yeshua están basados en la Torá y en el entendimiento que dan los rabinos, es decir, la halajá. La halajá es los rabinos, los comentarios rabínicos sobre los mandamientos, sobre las cosas que habla la Torá, ¿ok? De hecho, los mandamientos son halajá, porque la Torá muchas veces no te dice cómo guardar los mandamientos. Entonces viene la halajá y la que te explica. Entonces la gente que rechaza la Torá lleve al pie, la Torá oral, es la que no entiende que la está practicando porque está haciendo cosas que no están en la escrita.
Y sin embargo lo hacen. ¿Cómo qué? Como hacer las luminarias de Shabbat, como hacer el Kiddush, como hacer los movimientos del Lulav en Sukkot, y en fin, todas las demás cosas, que no está en la Torah, pero está en la Halajá, pero está basado en los mandamientos, ¿verdad? Entonces lo hacemos. Entonces no me diga a mí, la persona que me diga que no guarda la Torah oral, que la palabra de hombres, me da risa, porque sí la hacen y sí lo guardan, porque siguen todo lo que es la tradición judía. Así que, más o menos, esto es increíble. Y bueno, así termina pues el libro de Génesis. Y tal vez de verdaderamente es increíble porque este tema de la venta de Joseph como esclavo y los hermanos ponerse como esclavos es lo que se va a hacer profecía en el Sefer Shemot. Cuando viene un faraón que no conoce a Joseph y que se convierten los israelitas en esclavos. Así que se dan cuenta cómo están conectados. Todo, hasta los libros, todo está conectado. Les doy una tarea. Miren, escriban cada palabra, la última palabra de cada libro y van a ver el mensaje. La Torah es increíble, más hermanos. Esto es increíble. Y esto viene de lo alto. Esto no es palabra de hombre. Así que háganme caso, escríbanlo, no lo lean, escríbanlo, la última palabra con que acaba Bereshit, la última palabra con que acaba Shemot, ese Éxodo, la última palabra con que acaba Vayikra o Levíticos, la última palabra que acaba Números o Bamidbar, y la última palabra con la que acaba Devarim o Deuteronomio. Y ustedes van a ver el mensaje. Esto es increíble, increíble. Así que bueno, terminamos. Hazá, Marx, hemos terminado el Sefer Bereshit y empezamos ya con un nuevo libro, el Sefer Shemot, que ahí viene la verdad la historia maravillosa del Pesaj, que es la que nos ayuda a nosotros a entender que somos pueblo de Israel, porque por la sangre de Yeshua, el Cordero, el Seja, los Inja, no Seja, Gata, Haolame, que ¿cómo es? El Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, ahí entramos nosotros, así que nos damos cuenta que nosotros somos parte de este pueblo, así que la historia del pueblo de Israel es parte de nuestra historia, y por eso que siempre en el Pesa decimos que nosotros tenemos que entender que nosotros mismos hemos sido rescatados de Egipto. Acuérdense que Mizraim tiene la raíz de algo cercado, cerrado, que no te deja salida, y eso es el pecado, estar encarcelado. Es lo que el pecado te tiene encarcelado, te tiene de verdaderamente pues con cadenas, encadenado. No es la Torah la que te encadena, es el pecado el que te tiene atrapado y encadenado. Así que seguimos aprendiendo, seguimos adelante, y bueno, como siempre les pido, acuérdense de orar por nosotros, por mi salud, de apoyar nuestro ministerio, compartir nuestros videos, y será hasta la próxima ya empezando Sefer Shemot. Que el Eterno me los bendiga y los guarde. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, queridos hermanos. Hasta la próxima.